Buenos días, hoy es 30 de abril, Día del Niño de 2026. El día 120 del 2026, nos quedan 246 días para el 2027, contando este. Vamos en la semana 18 y semanas completas que nos quedan 34. Es decir, nos queda mucho por delante. Todavía se pueden hacer 3 años de 11 semanas. Claro que sí. Y deberíamos hacerlos. Vamos a organizarlo para hacer nuestra planeación de año de 11 semanas o de 12 y el último lo hacemos express. Bueno, y estamos leyendo a Angela Duckworth en su libro Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Y nos quedamos en la página 212, Carlita, o ayer avanzaron algo. No se pudo avanzar. Ok, Estamos en... perfecto. Por favor, que no se vea la luz. Página 212. Ahí vamos, de 316. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, y leemos un poquito atrás para entender el contexto donde estábamos. Fíjense, estábamos leyendo sobre la plasticidad. La historia a largo plazo requiere una mayor explicación, prosiguió con quien estaba hablando. Creemos que se da una plastilidad en ese circuito. Si en la adolescencia vives una desgracia, un episodio fuerte y lo superas por ti mismo, más tarde aprendes a enfrentar a las adversidades de otra forma. Exacto, por eso en la mañana agradecemos los días difíciles porque eso nos hizo hoy. Aunque es importante que el episodio sea fuerte, porque esas áreas del cerebro tienen una forma de, tienen, tienen que formar conexiones, el caminito de mielina, de algún modo, y esto no ocurre cuando te sucede un pequeño contratiempo. O sea que es posible enseñar a alguien a manejar grandes retos. Ah, pues una pregunta. ¿Es posible a alguien enseñar a manejar grandes retos? Exactamente, pero no basta con enseñárselo. Para que se formen esas conexiones en el cerebro es necesario activar la red vinculada con el control y la de las áreas inhibidoras inferiores al mismo tiempo. A ver, no hable tan así. Es lo que sucede cuando logras dominar una situación difícil. ¿Y qué ocurre si toda la vida te has estado enfrentando a situaciones difíciles sin poder controlarlas? Ah, mentalidad de víctima. Los niños pobres me preocupan mucho, apuntó Steve. Viven muchas experiencias de indefensión. No viven bastantes en las que consiguen dominar la situación. No están aprendiendo a llevar esas cosas buenas. Puedo hacer esto, triunfar en aquello. Puedo hacer lo otro, triunfar en aquello otro. No es parte de su mindset. Tengo la teoría de que estas vivencias tempranas tienen efectos muy duraderos. Necesitas aprender que hay una relación entre tus acciones y lo que ocurre. Si haces algo, entonces ocurre algo. Las investigaciones científicas revelan claramente que vivir un trauma sin poder controlar la situación es debilitante, pero también me preocupan las personas que van por la vida sin sufrir el menor revés durante mucho tiempo, hasta que de pronto se enfrentan a su primer fracaso. Apenas tienen práctica en caerse al suelo y volver a levantarse. Tienen muchas razones para adquirir una mentalidad fija. Veo a muchos estudiantes brillantes con una vulnerabilidad que no se aprecia a simple vista. Perder el equilibrio e intentar levantarse de nuevo. Los llamo los frágiles perfectos. A veces me los encuentro en mi despacho después de un examen de mitad de trimestre o del examen final. Enseguida se hace patente que estos estudiantes tan brillantes y maravillosos saben triunfar, pero no saben fracasar. El año pasado, frágil,
perfecto. Frágila, perfecto. El año pasado estuve en contacto con Kaibon Asemani, un alumno de primer año en la Universidad de Pensilvania. Tiene la clase de círculo que te hace decirte preocupada, perdón, tiene la clase de currículo que te hace decirte preocupada que es un frágil perfecto. En el instituto lo eligieron para dar el discurso de despedida al final del curso por ser el alumno más brillante. Fue el presidente del consejo estudiantil, atleta excepcional y la lista continúa. Pero puedo asegurar que Kaibon es la personificación de la mentalidad de crecimiento y del optimismo. Nos conocimos cuando hacía el último curso en la escuela de Milton Hershey, un internado gratuito fundado por el chocolatero Milton Hershey para chicos huérfanos, sí, hasta el día de hoy, un refugio para niños en entornos sumamente desfavorecidos. Kaibon y sus hermanos acabaron en Hershey, justo antes de que Kaibon hiciera quinto, un año después de que su padre, quinto año de estudio, un año después de que su padre estuviera a punto de matar a su madre por estrangulamiento, dejándola en un estado de coma permanente. Oh my gosh. Kaibon progresó en Hershey. Descubrió su pasión por la música al tocar el trombón de dos bandas de la escuela y también descubrió el liderazgo, dando discursos ante políticos estatales, creando una página web de noticias escolares dirigida por los alumnos, presidiendo comités que recaudaban decenas de miles de dólares para obras benéficas y, en el último año, siendo el encargado de representar a los estudiantes en el consejo. En enero, Kaibon me envió un correo electrónico comunicándome cómo le había ido en su primer semestre. Y decía Kaibon: he acabado el primer semestre con un 3,5, me escribió. 3 sobresalientes y un aprobado. Esta nota no acaba de convencerme. Sé lo que hice bien como para sacar sobresaliente y lo que hice mal como para sacar aprobado. En lo que se refiere a su nota baja, más baja, añadió: obtuve un aprobado en economía porque estaba deprimido por pensamientos conflictivos sobre ese lugar y por si encajaba en él. Estaba clarísimo que podía sacar más de 3,5, como un mínimo de 4. Mi mentalidad del primer semestre era que podía aprender mucho de esos chicos. Ah, no, estaba hablando Ángel. Mi nueva mentalidad de ahora es que tengo muchas cosas para enseñarles. Bueno, el semestre de primavera tampoco fue viento en popa. Kaibon sacó unos cuantos sobresalientes, pero no rindió tanto como yo pensaba en sus 2 cursos de metodología cuantitativa. Hablamos brevemente sobre la opción de transferirle a Wharton la sumamente competitiva Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania y le señalé que no había nada malo en cambiar de especialidad. Kaibon no tenía ninguna duda al respecto. En una parte del correo que me envió en junio me decía: las cifras y los conceptos cuantitativos siempre me han costado, pero acepto el reto. Sacaré todo el grit que tengo para mejorar y rendir más todavía, aunque signifique graduarme con una nota media más baja de la que me hubiera obtenido si me hubiera especializado en algo que no requiere manejar cifras. ¿Okay? ¿A dónde va este señor? No cabe la menor duda de que Kaibon se seguirá levantando del suelo una y otra vez, aprendiendo y progresando para siempre. Lo que he expuesto se sintetiza así: una mentalidad fija sobre la capacidad propia lleva a formular explicaciones pesimistas de las adversidades, y esto a su vez lleva a renunciar a los retos y a evitarlos. Mientras que una mentalidad de crecimiento lleva una forma optimista de explicarlas, por lo que fomenta la perseverancia y la búsqueda de nuevos retos que nos harán más fuertes aún.
Entonces, mentalidad de crecimiento implica diálogo interior optimista y conlleva a perseverancia ante la adversidad. Yo creo que esta se merece ser de una nota de WhatsApp. Y si me permiten, la voy a leer otra vez. Una mentalidad fija sobre la capacidad propia lleva a formular explicaciones pesimistas de las adversidades, y esto a su vez lleva a renunciar a los retos y evitarlos. Mientras que una mentalidad de crecimiento lleva a una forma optimista de explicarlas, por lo que fomenta la perseverancia y la búsqueda de nuevos retos que nos harán más fuertes aún. Entonces, en un ejercicio que tenemos, quiero comentarles esto. Me voy rapidísimo con esto. Bueno, cuando estamos en el día haciendo esta parte de la única cosa, tus actividades que reconoces, mantienes, implementas, mejoras, omitir y pones tus 3 metas mínimas no negociables del día. Todo para decir las metas mínimas no negociables del día. Saquemos a esto, regresemos acá. Ahí yo creo que podrías hacerte la pregunta de, ok, estas son mis 3 metas. Las estoy haciendo con facilidad, sin adversidades y todo como mantequilla, ¿sale? Sí, sí, entonces la pregunta es, ¿cómo le puedo poner un poquito de reto? Porque eso me va a hacer fuerte y mejor. ¿Cómo me reto hoy? ¿Cómo me pongo incómodo el día de hoy? Mi consejo para aprender a tener esperanza es dar cada paso en el orden de la secuencia anterior y preguntarse, ¿qué puedo hacer para fomentar este aspecto? Mi primera sugerencia para ello es que actualices tu creencia sobre la inteligencia y el talento. Cuando Carol Dweck, la del libro de Mindset, y sus colaboradores intentan convencer a la gente de que la inteligencia o cualquier otra capacidad puede mejorar con el esfuerzo, empieza explicando la arquitectura del cerebro. Por ejemplo, cita un estudio publicado en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, en el que se hizo un seguimiento del desarrollo del cerebro de los adolescentes. En muchos de los adolescentes de este estudio, la puntuación del test de inteligencia fue aumentando desde los 14 años. La edad a la que empezó el estudio hasta los 18 años. Y cuando concluyó. Este hecho, que la puntuación del test de inteligencia no es la misma a lo largo de la vida, nos suele sorprender. Es más, prosigue Carol. Los mismos adolescentes revelaron cambios considerables en la estructura cerebral. Los que mejoraron sus habilidades matemáticas reforzaron las áreas del cerebro relacionadas a esta asignatura. Y lo mismo ocurrió con las aptitudes para la lengua inglesa. O sea, vamos a ver cómo manipular nuestro cerebro. Esto requiere agua para la plasticidad. Carol también explica que el cerebro es asombrosamente adaptativo. Como un músico que se robustece al ejercitarlo, el cerebro cambia cuando intentamos superar un nuevo reto. A decir verdad, no hay una sola etapa de la vida en la que siga siendo el mismo. A lo largo de toda ella, las neuronas pueden crear nuevas conexiones
con otras y reforzar las existentes. Además, durante la adultez tenemos la capacidad de producir mielina, una especie de capa aislante que protege las neuronas, agiliza las señales que circulan por ellas, pero si no las utilizas en 30 días, la mielina caduca. Entonces que ya estudiamos eso. Mi siguiente sugerencia es que practiques el diálogo interno optimista. El vínculo entre la terapia cognitiva conductual y la indefensión aprendida lleva a la creación del entrenamiento para adquirir resiliencia. Básicamente, este programa interactivo es una dosis preventiva de terapia cognitiva conductual. En un estudio, los niños que completaron este entrenamiento mostraron niveles más bajos de pesimismo y menos síntomas de depresión a lo largo de los 2 años siguientes. Niveles más bajos de pesimismo y menos síntomas de depresión. Niños. En otro estudio similar, los universitarios pesimistas experimentaron menos ansiedad los 2 años siguientes y menos depresiones en un periodo de 3 años. Si al leer este capítulo te reconoces como una persona sumamente pesimista, te aconsejo que recurras a un terapeuta cognitivo-conductual. Sé lo molesto que puede parecer este consejo. Ve al terapeuta, ve al terapeuta. Hace muchos años, en la adolescencia, escribí a Querida Abby, famosa columna de consejos en Estados Unidos. Dear Abby, Dear Aunt Abby, para contarles el problema que tenía. Ver a un terapeuta, me contestaron. Recuerdo que hice trizas la carta furiosa por no haberme propuesto una solución más clara, rápida y directa. Sin embargo, y hasta salir en la radio. Sugerirte que leer 20 páginas sobre la ciencia de la esperanza baste para eliminar una actitud pesimista muy arraigada es una ingenuidad. Nuevamente, sugerirte leer lo que sea sobre lo que sea para resolverlo es una ingenuidad. La terapia cognitiva conductual y el entrenamiento para adquirir resiliencia son demasiado complejos como para resumirlos en pocas palabras. Lo más importante es que puedes cambiar tu diálogo interior y aprender a no dejar que te impida alcanzar tus objetivos. A base de práctica y ayuda puedes cambiar tu forma de pensar, sentir y sobre todo actuar cuando las cosas se ponen difíciles. Y para concluir esta segunda parte del libro, desarrolla el grit desde dentro. Te sugiero finalmente que aprendas a tener esperanza. Pídele a alguien que te eche una mano. Ok. Hace varios años conocí a Rhonda Hughes, una matemática jubilada. En su familia nadie había ido nunca a la universidad, pero de niña le gustaban las matemáticas mucho más que la taquigrafía. Rhonda acabó doctorándose en matemáticas y después de que 79 universidades rechazaran sus solicitudes para un puesto de profesora, aceptó un trabajo en la única que se le ofreció. Vamos a ver esta historia de Rhonda. Bueno, acuérdense que si alguien quiere leer, dice, yo quiero leer y puede leer. Rhonda se puso en contacto conmigo, entre otras razones, porque no estaba de acuerdo con un elemento de la escala del grit. No estoy de acuerdo con la frase, los reveses no me desalientan. No tiene sentido. Me refiero a que todos nos desanimamos ante los reveses. A mí me pasa. Bueno, a ella. Ángela. Creo que tendrías que cambiarla por los reveses no me desalientan por demasiado tiempo. Enseguida vuelvo a levantarme. Obstacles make me stronger. Los obstáculos me hacen más fuertes. Por supuesto, Rhonda tenía razón y cambié textualmente la frase tal como me había sugerido. Pero lo más importante de la historia de Rhonda es que casi nunca se levantó por sí sola. Se le ocurrió que pedir ayuda era una buena forma de seguir teniendo esperanza en ella, supongo. Esta es una de las historias que me contó. Tenía un mentor que sabía, incluso antes que yo,
que iba a hacer una matemática. Todo empezó cuando saqué una nota muy baja en uno de sus exámenes y al ir a verle rompí a llorar desconsoladamente. De pronto, él se levantó de un brinco y sin meditar una sola y sin mediar palabra salió a toda prisa del despacho. Al volver me dijo, jovencita, deberías ir a una escuela de posgrado especializada en matemática. Estás en los cursos equivocados. Y me comunicó todos los cursos que debería estar haciendo y las promesas de otra facultad dispuesta a ayudarme. Hace unos 20 años, a partir de que se escribió el libro, Ronda co-creó el programa EDGE con Silvia Bosman, una colega suya en matemática. EDGE es la sigla de Enhancing Diversity in Graduate Education. ¡Sí! Está muy bonito eso. Si alguien lo quiere traducir, adelante, me toca traducir. Por la diversidad es la educación universitaria y su misión apoyar a las mujeres y a los estudiantes pertenecientes a minorías a doctorarse en matemáticas. La gente cree que las matemáticas requieren un talento especial, apuntó Silvia, un talento innato, pero Ronda y yo no cesamos de decirles, la capacidad para las matemáticas se desarrolla, no te rindas. ¡Y qué bonito! En mi carrera ha habido muchos momentos en los que he querido dejarlo rendirme y hacer algo más fácil, me contó Ronda. Pero siempre ha habido alguien que de una u otra manera me ha dicho, sigue adelante, Ronda, Ronda, no te pares. Creo que todo el mundo necesita a alguien así, ¿no te parece? Es muy bonita esta historia de las matemáticas. Ya saben que a mí me gustan las matemáticas. ¡Ay! Qué bonito. Se desarrolla. Bueno, aquí están todas las decenas de referencias que estuvimos viendo durante el capítulo que acaba de terminar, la parte 2. Y ahora sí viene la carnita. Gracias, Ángela. Nos diste 223 páginas para llegar a desarrolla el grit desde fuera. Muy bien. Capítulo 10. Infunde el grit a los tuyos. ¿Qué puedo hacer para infundir grit a los míos? Me hacen esta pregunta al menos una vez al día. A veces es un entrenador, otras un emprendedor o un director ejecutivo. La semana pasada fue un profesor de cuarto curso y la anterior un profesor de matemáticas de la universidad. También me la han formulado generales del ejército y almirantes de la marina, pero con más frecuencia me la plantean madres o padres a quienes les preocupa que su hijo no llegue a desarrollar su potencial en la vida. Todos los que formulan esa duda piensan como padres, aunque no lo sean. La palabra inglesa parenting procede del latín y significa alumbrar. Si pides consejos sobre cómo ayudar a los tuyos a alumbrar interés, práctica, propósito y esperanza, estás actuando como padre, acobijador. Cuando cambiamos las tornas, les pregunto si incluyen que pueden infundirles grit a los suyos, escucho distintas respuestas. O sea, dicen, infúndeles grits, ¿no? Algunos creen que el grit se forja en el crisol de las adversidades. Otros se apresuran a parafrasear a Nietzsche. Lo que no te mata te hace fuerte. Los obstáculos me hacen más fuerte. Esta clase de invocaciones trae a la memoria la imagen de madres con el ceño fruncido y de padres gritándoles a sus hijos en el campo de juegos que ni se les ocurra perder el partido o encadenándolos al taburete del piano o el atril del violín o aleccionándoles por el pecado de haber sacado un 9 en lugar de un 10. Este punto de vista supone que ofrecer un apoyo cariñoso y ser sumamente exigente son los dos extremos de un continuo con los padres autoritarios escorados a la derecha del centro. Y los padres autoritarios hacen eso. Si alguien
Si hace un siglo le hubieran preguntado a la gente lo que opinaba al respecto, me habrían encontrado con el punto de vista de John Watson, por aquel entonces catedrático de psicología de la Universidad Johns Hopkins, en psicología, en su manual Psychological Care of Infant and Child, cuidado psicológico del infante y del niño. Su manual sobre crianza de los hijos de 1928, que se convirtió en un bestseller. Best. Watson habla largo y tendido sobre cómo criar a un niño que se entrega al trabajo y al juego, aprende rápidamente a superar las pequeñas dificultades de su entorno y que finalmente llega a la adultez provisto de hábitos emocionales sanos que ninguna adversidad hace mella en él. ¿Ok? ¿Eres de nuestro equipo? Muy bien, Watson. Estos son los consejos de Watson. No les abras ni les ves, no les abraces ni les beses. No les dejes que se sientan en vuestro regazo. Si no os queda más remedio, dadles un beso en la frente cuando os den las buenas noches. Recibidlos por la mañana estrechándoles la mano. Dadles una palmadita en la cabeza. Si se lucen de forma extraordinaria en una tarea difícil. Muy bien. Watson aconseja, además, dejar que resuelvan sus problemas por sí solos, casi desde que nacen. Eso sí, estoy muy de acuerdo. Cambiando de cuidadores de vez en cuando para que no lo cojan un cariño enfermizo a ningún adulto. Y evitar rodearles de una profusión de mimos que les impediría conquistar el mundo. A ver, ¿qué más dice? De vez en cuando la gente se decanta por la postura contraria. Cuando los niños reciben mucho afecto y apoyo incondicional, esos campeones de una crianza más afectuosa y dulce, defienden los grandes abrazos y mimos y señalan que los niños son por naturaleza criaturas que buscan los retos con un deseo innato de alcanzar un nivel de competencia, que solo necesitan recibir un amor y afecto incondicionalmente para rebelarse. Afirman que en cuanto se liberan de las exigencias de unos padres imperiosos, se dejan llevar por sus intereses intrínsecos, mostrando una práctica disciplinada y una gran fortaleza ante los reveses. En el continuo entre unos padres solidarios y otros exigentes, los partidarios de este enfoque pesimismo, centrado en los hijos, encontrarían a la izquierda del centro a la izquierda. ¿Cuáles de esas dos posturas, y están los otros papás que están del lado derecho, cuáles de esas dos posturas es la acertada? ¿Se forja el grito en el crisol de unas exigencias implacables o se fomenta en el cálido abrazo de un tierno apoyo? Como científica, me siento tentada a responder que se necesitan llevar a cabo más investigaciones al respecto, o que se necesitan las dos. No sé. Se han realizado muchas sobre la crianza de los hijos y algunas sobre el grit, pero todavía no existe ninguna sobre la crianza y el grit. Ahí tienen el título de un siguiente libro. Pero como madre de dos hijas adolescentes, no tengo tiempo de esperar a disponer de todos los datos. Necesito ya resolver. Como los padres que me hacen esta pregunta, tengo que tomar decisiones hoy mismo. Por favor, digan, para eso le pago. Mis niñas están creciendo y cada día de su vida mi marido y yo las estamos educando para mejorar o para peor. Para mejor o para peor. Es más, como profesora y directora de un laboratorio interactúo con un montón de jóvenes y también me gustaría inculcarles el grit. Para resolver el debate he decidido demostrar las evidencias de cada postura. Número 1. Como defensor de una crianza estricta y a la antigua, he elegido a Steve Young. Estrella del fútbol americano y modelo del grit,
cuya educación mormona incluía levantarse temprano para repartir periódicos, asistir a la clase de religión antes de ir al colegio y la prohibición determinante de soltar palabrotas y beber alcohol. Y como defensora de una postura más liberal, he elegido a Francesca Martínez, Francesca, cómica británica sin pelos en la lengua, hija del padre escritor y de madre ecologista, cuyos progenitores, cuando tenían 16 años, le permitieron dejar el instituto y se inmutaron cuando tituló su autobiografía What the Fuck is Normal, supongo. Empezaré por Steve Jobs. Esto es interesante. Vamos a buscar ese libro. What the fuck is interesante. Empezaré por Steve Jobs. El legendario quarterback de los 49 de los 49ers de San Francisco, es muy mal esta traducción, recibió de forma consecutiva el título del mejor jugador en la Liga Nacional de Fútbol Americano y fue elegido como el mejor jugador en la 29ª Super Bowl, en la que batió en récord al realizar 6 pases de anotación. Cuando se retiró cubierto de gloria, era el quarterback más valorado en la historia de la NFL, la liga profesional estadounidense. Y decía Steven, mis padres fueron mis cimientos, afirmó en una ocasión. Ojalá todo el mundo tuviera una buena educación. La siguiente historia ilustra a la perfección. Aunque Steve había sido la estrella en el equipo de fútbol americano de instituto y todas las universidades del país querían reclutarlo para su equipo, se matriculó en la Universidad Brigham Young y fue el 8º quarterback, como cuenta la historia. Como los otros 7 restantes se interponían entre Steve y el tiempo de juego, su entrenador lo relegó al equipo de las hamburguesas, formado por los jugadores menos valiosos, cuyo papel principal era hacer jugadas ofensivas para la defensa de la UBY. Quería irme a casa, rememoró Steve. Durante el primer semestre asistía a clases con los petates hechos. Recuerdo haber llamado a mi padre para decirle, los entrenadores ni siquiera saben cómo me llamo. Para ellos no soy más que un maniquí para que la defensa practique. Papá, es horrible. Me he llevado una buena decepción y creo que me gustaría volver a casa. Su padre, al que Steve describió como un tipo muy duro, le respondió, déjalo si quieres, pero no vuelvas. Porque no pienso vivir con un perdedor. Ya sabes cómo soy, hijo. No te quiero en casa, pero sabes que te amo. Ah, no, eso no dijo. Steve siguió en el equipo. Ok. Durante toda la temporada deportiva, Steve era el primero en presentarse a entrenar y el último en irse. Cuando el equipo terminaba de entrenar, se dedicaba a hacer su entrenamiento privado en un extremo del campo de juego, colgando una red enorme. Con el balón en la mano practicaba el juego de pies de 3 pasos y lo lanzaba contra la pared. Desde principios de enero hasta finales de febrero hice más de 10,000 lanzamientos. El brazo me dolía, pero quería ser quarterback. En el segundo año de carrera, Steve fue promovido de 8º a 2º quarterback. En el tercero ya se había convertido en el quarterback portentoso de la Universidad BY. Por ahí dijeron el nombre. Y en el último año recibió el premio Davy O'Brien por ser el quarterback más destacado del país, solo porque su papá le dijo, no vuelvas.
porque vas a regresar como un perdedor. Ya sabes cómo soy, hijo. Siento. Hubo varias otras ocasiones en su carrera deportiva en las que se desanimó. Cada vez quiso dejarle y cada vez se lo suplicaba a su padre, pero él no se lo permitió. Uno de sus primeros momentos difíciles fue cuando jugaba béisbol en secundaria. Tenía 13 años y en toda la temporada no había conseguido batear la pelota una sola vez. La situación era cada vez más bochornosa. Partido tras partido, era lo mismo. Al terminar la temporada, Steve se lo contó a su padre. Mi padre, mirándome a los ojos, me dijo, no dejes, no lo dejes. Estás hecho para el béisbol, así que vuelve a practicar. Steve y su padre volvieron al campo. Recuerdo que llovía casi aguanieve, nevaba, estaba helado y me sentía fatal. Y él me lanzaba la pelota para que yo la bateara. En el último año del instituto, Steve era el capitán del equipo de béisbol. Su promedio de bateo era excelente. Una de las lecciones en que Steve se apoyó durante los 4 años que estuvo en el banquillo con los 49ers de San Francisco fue que la persistencia acaba dando sus frutos. En vez de pedir lo que traspasarán a otro equipo, decidió aprender de Joe Montana, el asombroso quarterback que como capitán hizo que su equipo ganara 4 Super Bowls. Si quería descubrir lo bueno que podía llegar a ser, tenía que quedarme en San Francisco, tenía que ver a Montana. Como vamos, escuché todo bien. 6:44 minutos quedan, no tengo. Tenía que quedarme en San Francisco y aprender, aunque fuera durísimo, y muchas veces pensé en dejarlo. Oía abucheos durante las noches que no podía dormir porque me daba miedo llamar a mi padre. Sabía que me diría, aguanta hasta el final, Steve, ya sabes cómo soy yo. En ese punto de mi relato del improbable ascenso de Steve Young, tal vez concluyas que los padres de los niños con pasión y perseverancia son autoritarios, que son tan exigentes que les podremos decir intransigentes, que apenas ven las necesidades de sus hijos. Pero antes de que saques tus conclusiones, no opines todavía, Michael. Quiero que conozcas a los padres de Steve, Sherry y LeGrand Young. Ten en cuenta que LeGrand prefiere conservar el apodo de su infancia que ilustra de maravilla su forma de encarar la vida. Grit, pasión y perseverancia. Es una persona tenaz que no se queja por nada. Dijo en una ocasión Mike, el hermano de Steve, sobre su padre que es abogado. El apodo le va como anillo al dedo. Cuando trabajaba Grit, Young rara vez faltó un día al trabajo. Así se llamaba Grit Young. ¿Sí? Hace unos 25 años, mientras hacía ejercicio en un gimnasio de su barrio, un compañero le retó a una competición de abdominales. Un año más tarde, ambos eran capaces de hacer 1000 cada uno. Un año más tarde, ambos eran capaces de hacer 1000 cada uno. Su compañero dio el reto por terminado, pero Grit decidió competir consigo mismo. Este es su nombre. Siguió practicando durante años hasta ser capaz de hacer 10,000 abdominales de un tirón. 1, 2, 3, 10,000. ¿Cuántos fueron? 10,000. 10,000 abdominales. Okay. Cuando llamé a los padres de Steve para hablar de su famoso hijo y de su forma de criarlo, esperaba que me recibiera con una actitud severa y formal. Pero lo primero que me dijo Sherry fue, nos alegramos mucho de hablar contigo. Steve es un gran chico. Grit terció, bromeando que dado mi campo de estudio no entendía cómo había tardado tanto en dar con ellos. Me puse cómoda y me recliné en la silla mientras me contaban cómo habían aprendido a trabajar duro desde la infancia.
Nuestros padres eran granjeros, me contó Sherry. Todas sus esperanzas estaban puestas en nosotros. A los 10 años, Sherry recorría cerezos y Grit también. Y además, para poder comprarse guantes y equipo de béisbol, cortaban céspedes, repartían periódicos en bicicleta y trabajaba en cualquier faena agrícola que le saliera. Cuando llegó la hora de criar a sus hijos, tanto Sherry como Britt decidieron no ponerles las cosas fáciles. Mi meta era enseñar Mi meta era enseñarles a ser disciplinados, dijo Britt, y a ganárselo todo a base del esfuerzo como yo había hecho. Estas cosas tienes que aprender, no te salen por sí solas. Para mí era importante enseñarles a terminar lo que habían empezado. Muy claramente les hicieron saber a sus hijos que tenían que llevar a cabo hasta el final lo que empezaban. Les dijimos que tenían que acabar todo lo que empezaban, que no podían decir, oh, me estoy cansando o estoy cansado. Que cuando uno se compromete con algo lo termina, cueste lo que cueste, que habrá momentos en los que quisiéramos arrojar la toalla, pero que tenemos que llegar hasta el final. ¿Parecen estrictos? No. Bueno, ¿parecen estrictos? Pues sí, sí lo verán. Pero si les escuchas atentamente, descubrirás que los Young también eran padres que apoyaban a sus hijos de una manera impresionante. ¿Ok? Steve cuenta que en una ocasión, mientras jugaba a los 9 años en el equipo de fútbol americano de Pop Warner, una organización juvenil, un rival lo derribó para un placaje ilegal. Al azar, la vista tumbado en el suelo, vio a su madre pasar por su lado como una flecha, aún con el bolso de la mano. A ver, al alzar la vista, tumbado en el suelo, vio a su madre pasar por su lado como una flecha, aún con el bolso en la mano, para agarrar por las sombreras del chico del equipo contrario y advertirle que no volviera a placar ilegalmente a Steve. A medida de que Steve y sus hermanos su casa se convirtió en un punto de encuentro favorito. El sótano de nuestra casa siempre estaba repleto de chicos, comenta Sherry. Como abogado corporativo, Grit viajaba a menudo. La mayoría de los compañeros de trabajo se quedaban el fin de semana, donde quiera que estuviéramos, porque el viernes no había acabado sus tareas y tenían que volver a empezar el lunes. Pero yo no. Siempre, siempre hacía todo lo posible por volver a casa los fines de semana. Los viajes de fin de semana a casa eran también demostraciones de carácter que les había hecho ganarse el apodo de Grit. En una ocasión estaba negociando en Montana con una fábrica de aluminio. El viernes por la noche tomé un taxi al aeropuerto, pero estaba cubierto de niebla. Los vuelos se habían cancelado. Consideré lo que yo haría en la misma situación y me sonrojé ligeramente al escuchar el resto de la historia. Reed alquiló un coche, condujo hasta Spokane, ahí cogió un vuelo a Seattle, luego otro a San Francisco y por último otro más, un vuelo nocturno que llegaba a la mañana siguiente de madrugada al aeropuerto JFK. Alquiló otro coche y condujo hasta Greenwich en Connecticut. No me estoy poniendo una medalla, simplemente creía que era importante estar con los chicos para apoyarles, tanto si era en sus actividades deportivas como en cualquier otra cosa. Me aclaró Reed. Bueno, vamos a quedarnos aquí en la página 230.
Bueno, hoy nos fue bien. Avanzamos 18 páginas y Sherry y Grit, pues por eso les apodaban así. Bueno, ¿qué se llevan de esta lectura? Cuéntenme. Susi, Lulus, Lili, Nicolás, José Manuel, Pita, Carla, Michael. Cuéntenme, ¿qué se llevan de esta sección tan larga? Los papás duros, intransigentes, desalmados. No regreses si te sales. Ya adopté página 230. Bueno, pues llévense esa reflexión de lo que leímos. Llegamos hasta la página 230. Tienen el libro en PDF. Le pueden dar una revisada si quieren algún punto. Y eh, pronto estarán una carpeta de Drive, de Google Drive, con este libro, el resumen, el resúmenes por capítulo, el video, el audio, donde está todo, pero también tienen el libro y pueden venirse todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, para que trabajemos juntos el GRIT. Sí. Así es que, dígame. Tenía activado el micrófono, pero bueno, ¿qué me llevo yo de esto? Creo que la confianza que debemos tener con los hijos y aparte eh, confiar en ellos, ¿no? Que sí se puede, que se pueden lograr cosas y con esfuerzo, perseverancia, se logran muchas cosas, ¿no? Muchos no confían a veces en nosotros, pero uno como padre pues debe confiar mucho en nuestros hijos. Eso es lo que me llevo yo ahí, el impulsarnos cada día y motivarlos ahí, que con esfuerzo se logran las cosas. Exacto. Y la parte de no ser complaciente, Nico. Sí, también sí, o sea, que quieran tirar la toalla, no. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, la parte que digo, inculcarles que todo requiere un esfuerzo y no a la primera de dejarlo. Muy bien, Nico. Muchas gracias por tu participación accidental. Y bueno, ¿hoy qué día es? Hoy Sí, es día jueves. José Manuel, adelante. ajá, sí, de esto que platicamos, sí me llevo eso también, de que no tirar la toalla y terminar lo que uno inicia, que a veces sí tengo ese detalle que tengo que trabajar en eso y hoy lo vi con el libro y qué bueno me llevo eso, ¿no? Terminar lo que uno Ujú. inicia. Exacto. A pesar de... Nico, ¿abriste nuevamente tu micrófono? Debe pagar multa. Aunque hayamos tenido unos cuidadores primarios, unos papás y abuelitos y tíos muy condescendientes y apapachados, y ay, mi hijito, son sale bien. Se pegó mi hijito. Sí, ya tonta. No, güey, ten cuidado, fuiste tú. No, desde ahí empieza esto. Entonces, pero sea lo que sea que haya pasado, puedes modificarlo y ahora cada vez que haces tu plan de la mañana de trabajo, te puedes preguntar, ¿cómo le pongo un poquito de reto para que no sea igual? Un poquitito, chiquitito. 1% si quieres para estar a la moda de el 1% diariamente. Está bien. 0,7%. Me da igual. Ni siquiera sé cómo calcular el 1%. Pero un poquitito cada día. Por ejemplo, voy a preparar yo una presentación y quiero que me quede completa, más limpia, fácil de trabajar y que me rete.
Eso es Ya. bueno, un 1% cada día. Exacto, y si no sabes qué es 1%, pues un cachito. Está muy bonita la frase, ¿no? El 1% mejor cada día. Pero saque el 1%. Si hago 40 abdominales y quiero mejorar el 1%, tengo que hacer 1,40 de abdominal, no, 0,04 de abdominal. ¿Qué es eso? No sé, pues. Pero la idea es muy buena. Todos los días, un cachito, un cachito, un cachito, un cachito. Conocí a una persona que se estaba preparando para romper el récord de burpees. Esos ejercicios que son muy pesados, que no los podemos hacer todavía en la mañana, ¿verdad? O sea, nos están costando ahí mucho trabajo. Y él tenía un tatuaje en sus brazos que decía una más. Y en el otro lado, una más. Entonces, cuando veía que ya se iba a cansar, leía ahí y decía una más, una más. Y sí, hacían como 8,000 de estas dominadas y un chorro de burpees. Gente muy loca. Bueno, pues terminamos el día de hoy.